Bonjour. Aujourd'hui, nous allons travailler les comparatifs. Hoy vamos a trabajar el comparativo. Donc, on y va. Tout d'abord, ¿à quoi servent les comparatifs? ¿Para qué sirve el comparativo? Le comparatif est employé pour établir une comparaison. Es de lógica, ¿no? ¿Para qué se usará el comparativo? Pues para comparar. Voilà. Et on parle de degrés de comparaison, ¿vale? Vamos a hablar de diferentes grados de comparación. Es esa qu'on va travailler aujourd'hui. Y es justamente eso lo que vamos a trabajar hoy. Alors, les trois degrés de comparaison. Los tres grados de comparación que vamos a encontrar en francés. On a les degrés de supériorité, el de superioridad. Il va être formé par l'adverbe plus suivi d'un adjectif ou d'un adverbe et accompagné par que, ¿vale? Adverbio plus seguido de un adjetivo o de un adverbio y a continuación que. Importante, el adjetivo deberá concordar en género y en número del sujeto que tiene la característica, mientras que el adverbio siempre va a ser invariable. ¿D'accord? Par exemple, le vélo rose est plus vite, un adverbe, que le bleu. La bicicleta rosa es más rápida que el azul. Vous voyez, plus vite que, ¿vale? Más rápido que. Le château ancien est plus beau, un adjectif, que la mairie. Plus beau que, c'est les degrés de supériorité, ¿vale? Superioridad, más bonito que. Il faut faire attention, hay que tener cuidado. Si por casualidad nosotros pusiésemos la mairie diciendo que es más bonita que el castillo anciano, ¿qué cambiaríamos aquí? Cambiaríamos beau por belle. ¿Por qué? Porque la mairie es femenino y beau es un adjetivo, por lo tanto puede variar en género y en número. ¿D'accord? Très bien. Como vous voyez, ce n'est pas difficile. Como veis, no es difícil, es simplemente seguir la estructura. Plus, seguido del adjetivo o el adverbio, y que. ¿D'accord? Les degrés d'égalité. El grado de igualdad. Il est formé par l'exstructure aussi, plus adjectif ou adverbe, et que. ¿Veis? Aussi seguido de adjetivo o adverbio y seguido de que. Par exemple, le vélo rose est aussi vite que le bleu. Es tan rápida como la azul, ¿vale? Le château ancien est aussi beau que la mairie. Es tan bonito como la mairie. ¿D'accord? Como veis, es lo mismo seguir la estructura. En lugar de utilizar plus, que era lo que utilizamos para la superioridad, vamos a utilizar aussi para la igualdad. Et le dernier degré, le degré d'infériorité, inferioridad. Il est formé par les structures moins, adjectif ou adverbe suivi de que. Adverbio moins seguido de un adjetivo o un adverbio y después que. Par exemple, le vélo rose est moins vite que le bleu. La bicicleta rosa es menos rápida que el azul. Le château ancien est moins beau que la mairie. El castillo anciano o el castillo viejo es menos bonito que el ayuntamiento, ¿vale? Como veis, es todo el rato seguir la misma estructura. Plus seguido de adjetivo o adverbio y después que para la superioridad. Aussi seguido de adjetivo o adverbio y de que para hablar de igualdad. O moins seguido de adjetivo o adverbio y que para hablar de inferioridad. Alors, comme toujours, on va trouver des cas irréguliers.
vamos a encontrar casos irregulares. Quels vont être ces cas? ¿Cuáles son estos casos? On va trouver trois. Vamos a encontrar tres. L'adverbe bien, el adverbio bien. On va utiliser mieux pour les comparatifs de supériorité. Mais on va continuer à utiliser les structures qu'on a déjà travaillées pour les degrés d'égalité et d'infériorité. Para el comparativo de superioridad utilizaremos mieux. En cambio, vamos a utilizar aussi bien que para el de igualdad y moins bien que para el de inferioridad. Como veis, solo cambia de superioridad. Alors, on va trouver aussi une irrégularité avec l'adjectif bon. Vamos a encontrar también esa irregularidad con el adjetivo bon. Como sabéis, es un adjetivo y por lo tanto puede variar en género y en número. Y acordaos de que el género del adjetivo bon se hace doblando la N y añadiendo una E. Alors, quelle est l'irrégularité? ¿Cuál es la irregularidad aquí? Pour les comparatifs de supériorité, on va utiliser meilleur que. Para el comparativo de superioridad vamos a utilizar meilleur que. No deja de ser un adjetivo, por lo tanto, meilleur, on va pouvoir les changer en genre et en nombre. Vamos a poder cambiar meilleur en género y en número, añadiendo una E para el género y una S para el número. Mais par contre, pour les comparatifs d'égalité, on va continuer à travailler les structures qu'on sait déjà. En cambio, para el de igualdad vamos a seguir trabajando las estructuras que hemos visto. Aussi bon que. Como veis, no he puesto grado de inferioridad. ¿Por qué? Porque lo contrario a bueno es malo y nosotros no decimos menos bueno, sino directamente decimos malo, que es el tercer caso. Voilà. Mauvais. Mauvais significa mal. D'accord? C'est un adjectif, donc on peut changer les genres et les nombres. Al ser un adjetivo puede cambiar en género y en número. En género añadiendo una E y si hay que cambiar el número añadiendo una S. Alors, qu'est-ce qu'il arrive ici? ¿Qué pasa aquí? Pour les comparatifs de supériorité, on va utiliser pire que. Vamos a utilizar pire que. Si fuese plural, añadiremos una S, pero si es femenino, se queda igual porque termina en E, ¿vale? Entonces, esta va a ser nuestra irregularidad. En cambio, par contre, les comparatifs d'égalité, on va les faire avec les structures qu'on a déjà travaillées. Aussi mauvais que. En cambio, el comparativo de igualdad lo vamos a hacer siguiendo la estructura que hemos trabajado. Aussi mauvais que, ¿vale? ¿Por qué no pongo de inferioridad? Porque el menos malo es el bueno. Entonces, aquí en lugar de tener inferioridad, tendríamos que poner el superlativo del adjetivo contrario. Por ejemplo, si yo quiero decir que es menos bueno, diré que es peor que. Y si yo quiero decir que es menos malo, tengo que decir que es mejor que. ¿Vale? Espero que esto haya quedado claro. Et maintenant, on va pratiquer. Alors, on va travailler.